En honor al tiempo, vamos a ir avanzando, que llevamos un poco más de 2 horas ya hablando sobre implantología. Bueno, este tema es un tema muy interesante. Al lado izquierdo ustedes ven las instituciones que hoy día tengo vínculo de trabajo, mi contacto de Instagram, por si alguien quiere tener esa información también, y, en definitiva, los lugares donde vamos forjando nuestro camino y cómo hacemos para que este tema sea interesante y se pueda, manejar de la forma más adecuada. Lo que es la morfología del seno maxilar es una situación bastante conocida, muchos ya lo trabajamos desde hace bastante tiempo y quizá no es novedad sobre lo que es cirugía y cómo se va haciendo algunas técnicas quirúrgicas. Hay unos temas interesantes. El año 96 se desarrolló una secuencia bastante adecuada por el profesor Jensen, que estableció una serie de elementos para hacer la elevación del seno maxilar, cómo se iban desarrollando, de qué forma esto iba cambiando en el tiempo. Algunos años después, en 2016, 20 años después, hace una nueva evaluación y establece algunos parámetros de trabajo. Lo primero es que los materiales que se utilizaban para el relleno ya no eran los materiales propios de algunos años, de esos años, sino que eran materiales más bien aloplásticos, no inductivos. La técnica por acceso transcrestal ya se estaba masificando bastante más. Los implantes angulados eran una realidad con bastante buen pronóstico y algunas combinaciones de técnicas de injerto óseo en seno maxilar también se comenzaron a aplicar. De ese punto de vista, lo que podemos conversar sobre el seno maxilar son algunas innovaciones y cómo mejorar nuestro trabajo en esta área y esta estructura ósea. Algunos elementos en su indicación hoy día son básicamente lo que es altura del hueso residual, la calidad del hueso, ¿cierto? La presencia de algunos septos, algunas alteraciones anatómicas intracelulares, el grosor de la pared del seno maxilar y algunos elementos anatómicos que en los últimos 5 o 6 años han tenido más análisis sobre cómo se producen los elementos arteriales en esa pared. ¿Qué nos complicaría en esta técnica quirúrgica? Esencialmente lo que es el reborde residual insuficiente, una membrana sinusal muy fina, una patología sinusal presente y las proximidades con elementos arteriales. Entonces, básicamente son esos 3 puntos que ustedes ven en pantalla, los que hoy son complejos, ¿cierto? Y nos pueden traer alguna alteración para definir un éxito en esta técnica. La historia que me lleva a estos análisis parte hace más de 10 años, pero que se inicia con algunos estudios. El año 2012 se publica esta investigación, donde en nuestro centro de formación, buena parte, casi 3 de 4 pacientes, ya utilizamos hueso autógeno para hacer la reconstrucción intrasinusal, la elevación del seno maxilar. Técnica bastante conocida, con mucha historia, y que nos permite algunas ventajas bien claras. Por ejemplo, lo que publicamos acá sobre la posibilidad de acelerar la instalación de implantes dentales en instalaciones óseas en seno maxilar basadas en hueso autógeno, donde histológicamente encontramos prácticamente sin diferencia el acceso del implante en el seno maxilar elevado con hueso autógeno a los 2 meses cuando lo comparamos a los 6 meses. Un punto importante viene a saber de dónde sacamos este hueso para hacer la reconstrucción autógena, y esto ya es un tema complejo, porque si bien tenemos sitios donantes intraorales, son sitios donantes que también son limitados en tamaño. Por ejemplo, si pensamos en rama mandibular, tenemos hasta ciertas cantidades que podemos retirar sin pensar en alteraciones óseas. La rama mandibular es mucho más noble en comparación a lo que es el mentón. El injerto obtenido de mentón es mucho más crítico, esto lo publicamos también en el año 2017. Si tenemos una profundidad ósea a nivel de mentón, a nivel anterior, de 1 milímetro, ya con eso tenemos una cantidad máxima para no tener que invadir hueso esponjoso y con eso de causar lesiones como parestesia, que es una de las principales complicaciones en este sitio donante. Entonces, la morbilidad es uno de los elementos más complejos en el sitio donante intoral. Desventaja dentro del seno maxilar, bueno, la reducción del volumen. El hueso autógeno reduce su volumen dentro del seno maxilar, cerca de un 25%. ¿Eso es malo? Probablemente no, porque tenemos que por lo menos asegurar la cobertura de ese implante que está dentro del seno maxilar y que es lo que nosotros queremos mantener. Es coincidente este 25% de reducción. Ahora, en este escenario de desventajas por morbilidad y de reducciones por el uso de hueso autógeno y la remodelación que tiene este hueso, es que los biomateriales comienzan a tener un rol fundamental en lo que es el trabajo que realizamos hoy día en esta técnica. Y para esto hay una secuencia de análisis bastante compleja, muy bien trabajada en algunos centros, y dentro de los cuales yo hoy participo, tengo un cargo directivo, ¿cierto?, en un centro de investigación en morfología y cirugía aplicada.
donde hacemos todo este tipo de investigación y trabajamos con modelos animales que nos ayudan a entender mejor este fenómeno. Y estamos avanzando hacia la tercera generación, hacia cómo generar biomateriales que nos permitan hacer un estilo de scaffold que fuera a desarrollar y a mejorar la génesis del hueso dentro de los elementos que nosotros queremos reconstruir. Tenemos biomateriales de diferentes tipos, polímeros, cerámicos, compuestos, algunos de ellos los voy a mostrar a continuación, y dentro de los polímeros, quizás la mayor versatilidad que hoy día tenemos va asociado a los ácidos polilácticos y los poliglicólicos que podemos utilizar con diferentes parámetros. Una ventaja muy significativa es que esto es reabsorbible, el cuerpo es capaz de digerirlo, y por lo mismo tenemos la posibilidad de eliminarlos con el tiempo. Y los cerámicos que ya algunos conocemos como la hidroxiapatita y el fosfato de calcio, que tienen realmente valores importantes y investigaciones muy interesantes hoy día han salido a la luz sobre la mayor potencialidad que está tomando cada vez el fosfato de calcio como elemento de regeneración. Hay algunas técnicas o algunos mecanismos para estas remodelaciones de hueso, hay situaciones de disolución, a mecanismos donde los osteoclastos comienzan a trabajar sobre estos biomateriales, y la verdad es que tienen parámetros bastante reconocidos sobre cómo empiezan a abordarse. Entonces, en ese escenario, nosotros hacemos nuestra técnica de elevación de seno maxilar, una técnica por ventana lateral, como ustedes ven en esta imagen, donde existe un colapso, ¿cierto? Una neumatización del seno maxilar en diferentes niveles. Y en estas condiciones, en base a un hueso que es de origen animal, podemos hacer nuestra instalación dentro de la técnica misma de la elevación del seno maxilar de una forma inmediata. O sea, que permite que tengamos un resultado rápido, eficiente y estable. Ahora, basándonos en este concepto de intentar mejorar el rendimiento, comenzamos a utilizar otras técnicas con algunos factores de crecimiento. Gen 21 llegó a nuestras manos. Este es un elemento muy interesante porque tiene un factor de crecimiento vascular endotelial que permitiría y mejoraría la formación de vasos sanguíneos en estos escenarios, y con eso aumentaría también la formación ósea dentro del seno maxilar. Este caso es un caso complejo, hecho en combinación con rehabilitadores, con ortodoncistas, y que llevó a hacer primero un alineamiento, un ordenamiento de la estructura dentaria. Como ustedes ven aquí, un precioso trabajo de los ortodoncistas que están en nuestro equipo, y comenzamos a abordar después el tema de rehabilitación. Nos encontramos con este seno maxilar bastante neumatizado, bastante extenso también, con solo una pieza dental a nivel posterior y un gran canino a nivel anterior. Buena parte de nuestras técnicas las hacemos con sistemas piezoeléctricos, donde hacemos nuestra ventana lateral y comenzamos a trabajar, ¿cierto?, con la técnica normal. Utilizamos nuestra mezcla de Gen 21, que es este factor de crecimiento, y como no es deficiente en cantidad, utilizamos también un elemento bovino para hacer un aumento en volumen de la zona. Hacemos nuestra técnica, no varía prácticamente nada de lo que hacemos habitualmente en la relación de seno maxilar, y hacemos un sellado con membrana, que es técnica que hoy día no ocupamos tanto, pero que aún se mantiene en la imagen que les estoy mostrando. Bueno, seguimos el caso, el resultado, y en la imagen ya muestra una área de aumento. Como ustedes ven en la imagen superior derecha, no es un aumento basal total, tenemos algunas limitaciones en la técnica que aplicamos, y la verdad es que yo no me quedo tan satisfecho con los resultados que voy observando en esta elevación. La corticalización de la zona es limitada, comienzo a ver diferencias claras entre lo que es el biomaterial y la estructura ósea más esponjosa, ¿cierto?, que está en la base del seno maxilar, y ya comienzo a tener algunas dudas sobre cómo esto va funcionando. Bueno, de todas formas nos permite la instalación de implantes. Y eso es algo formidable porque que nos permite ya manejar e instalar nuestro implante, algo adecuado, porque es definitiva lo que todos queremos, ¿cierto? Queremos estabilidad primaria y queremos un éxito en nuestro implante. Cuando utilizamos estos biomateriales, la verdad es que valoramos tres elementos importantes. Son versátiles en su gran mayoría, sí. Nos permiten movilidad, nos permiten aumentar, si queremos, más hueso, utilizamos más volúmenes de frasco, ¿cierto? Y con eso empezamos a mejorar nuestro rendimiento. Por supuesto que nos baja el tiempo quirúrgico, no utilizamos sitios donantes intraorales, y el costo nos puede aumentar. Y ese es un tema muy complejo, sobre todo en estos tiempos, donde el costo se traspasa a nuestros pacientes, y la verdad es que ahí comienza a tener una situación un poquito más compleja ese análisis. Y de ahí que viene una serie de elementos extra. Esto lo publicamos en el 2018 sobre lo que es el uso de PRF, utilizando estos elementos también para hacer los rellenos intrasinusales. Y así hicimos una serie de análisis, un trabajo muy bonito que fue liderado por Siyad Haidar, donde se hizo un análisis bastante preciso de estos elementos, y lo complejo fue que de todo este análisis que hicimos,
la cantidad de estudios clínicos eran bastante limitados, muy limitados para lo que es la formación ósea en particular, y lo que era la elevación de seno maxilar solo restringido a 2 artículos que ustedes ven ahí, donde los porcentajes comparativos entre los éxitos y los fracasos utilizando diferentes mezclas no eran de mucha diferencia, de forma que utilizar elementos como estos hemoderivados hasta ese momento no eran de relevancia tan significativa en la técnica de seno maxilar. Luego dijimos, bueno, ¿y si lo mezclamos con unos biomateriales? El Marcelo Parra, que hoy día es alumno del doctorado en ciencias morfológicas y trabaja con nosotros, estableció este análisis en base también a un estudio bibliográfico, análisis sistemático, y la verdad es que si bien se encontraban algunos elementos donde algunos cambios se podían obtener, no eran tan significativos tampoco, y nos llevaban a tener algunas dudas sobre cómo este elemento del seno maxilar iba orientando, ¿cierto?, la formación ósea y cómo se iba mejorando el escenario. Bueno, llegamos a entender entonces cómo el seno maxilar como tal empieza a contribuir para que se produzca una neoformación ósea y nuestra técnica de elevación del seno maxilar sea eficiente. Esto lo publicamos en el año 2017 y hace un análisis muy específico, muy preciso sobre secuencialmente cuáles son los pasos que están trabajando ahí. Entonces, a partir de ese análisis, ya descubrimos que el material de relleno intrasinusal probablemente no sea lo más importante en este análisis. Probablemente un material u otro pueda ser útil para obtener resultados de neoformación ósea. Pero hay variables intrínsecas dentro de la regeneración, dentro de la anatomía del seno maxilar que podrían ser importantes y eso lo empezamos a desglosar de mejor forma para obtener resultados más precisos y más eficientes. Y por supuesto la instalación de inmediato del implante comenzó a tener cada vez más relevancia para encontrar dentro de este escenario amplias posibilidades de optimización. Entonces, nuestros elementos hoy día de análisis son basados en la eficiencia del periósteo, el hueso adyacente dentro del seno maxilar, la membrana sinusal, cuál es el rol que tiene, el tipo de implante y la carga que vamos a utilizar. La verdad es que el tipo de hueso también ha sido visto en otras investigaciones, no es un elemento tan significativo en definir cuánto mejora o cuánto no mejora la elevación del seno maxilar. Y nosotros hemos visto en esta publicación que acaba de salir de nuestro grupo también, salió esto hace un par de semanas publicado, la comparación entre diferentes elementos de origen bovino también, donde si ustedes ven estos gráficos, observan que la comparación entre la neoformación, la presencia de tejido conectivo, no presenta grandes diferencias en los diferentes biomateriales que se utilizaron. Pero es importante definir que después de 6 meses, el tejido conectivo que se presentaba en las biopsias que recolectamos de ese material injertado era casi un 60%. O sea que no teníamos de estructura ósea formada. Y el nuevo hueso que se observaba en esa biopsia era cerca de un 20%. Y ese es un punto relevante. O sea, estamos instalando un implante que, por supuesto, en su ósea integración primaria, que es lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, para esa estabilidad, que a futuro nos dé el soporte de ese implante, lo basamos en un porcentaje que es bastante limitado de neoformación ósea que observamos hasta ese minuto. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué este material es importante? Porque en ese material que nosotros estamos trabajando, con ese tipo de irrigación que se va a producir dentro de ese material injertado, se van a producir también un sistema de trabeculados. Este sistema de trabeculados implica que ese biomaterial, como ustedes ven en la imagen, va a tener diferentes contornos, diferentes estructuras. Y por supuesto, diferente invasión de vasos sanguíneos y diferente invasión de estructura ósea. Ustedes entenderán que implantar un titanio, un metal, un implante en el hueso tipo A, B, C o D que nosotros tenemos ahí, es extremadamente diferente en términos de integración y por supuesto en términos de estabilidad hacia el futuro que nosotros queremos preservar. Motivo de eso, también asociamos lo que era estudiar la morfología, cómo la estructura del seno maxilar comenzaba a ser importante para entender de mejor forma el trabajo. Diseñamos una estrategia con sistemas de software, impresión 3D, ¿cierto? Bien bonito, y que redundó también en la clasificación y en definir que la gran mayoría de los senos maxilares que nosotros veíamos eran de tipo cuadrado o piramidal. Y eso nos trae a colación el entender la estructura periférica del hueso, la base del hueso y cuánto nosotros tenemos que utilizar para reconstruir toda esta zona sin dejar áreas que se nos compliquen en términos de una formación sanguínea y cómo la membrana sinusal se va a depositar sobre esta estructura para mejorarnos también y aumentar esa capacidad de irrigación. El año 2013 se publicó esta investigación donde también pude participar, que hacía ya un análisis sobre la posibilidad de hacer aumentos óseos, vale decir, integrar implantes
dentro de zonas maxilares sin ningún tipo de injerto, ningún tipo de biomaterial. ¿Era importante? Sí. ¿Era innovador? Sí, pero en realidad ya habían publicaciones de año 2000, 2003, 2004 que nombraban estos fenómenos, pero aquí se fue al extremo. Y trabajamos con estructura, se trabajó con estructura ósea bastante de menor calidad, huesos altamente complejos, baja irrigación, muy neumatizados, y se hicieron los análisis para seguir, ¿cierto?, el rendimiento, y la verdad es que la posibilidad de instalar implante en estos casos fue bastante limitada. De los 10 casos que se operaron, los dentados eran solo 3 pacientes, los edéntulos eran en su mayoría, y la verdad es que la formación ósea fue bastante mínima y no nos funcionó tan bien como nosotros queríamos. El fracaso, bueno, la palabra fracaso nunca me ha gustado. Yo creo que todos los errores, complicaciones y problemas son realmente oportunidades que nos permiten entender de mejor forma cómo está evolucionando. Entonces comenzamos con el entender qué había ocurrido en este escenario y cómo lo podíamos mejorar. Lo primero, el tamaño. El tamaño del defecto, en este caso sí importa, y el tamaño aquí importa mucho, porque mientras más grande el defecto que nosotros tengamos, mientras más grande nuestra cavidad sinusal, el comportamiento se basa en un defecto crítico. Y como defecto crítico tenemos la complicación de que requiere un soporte interno, ¿cierto?, o externo, muy importante para esta nueva formación ósea y nueva formación sanguínea, que es lo fundamental para cualquier formación tisular. Lo segundo que conseguimos entender que la formación ósea depende de forma muy significativa del hueso adyacente. O sea, todo el hueso periférico a esta cavidad sinusal, a este hueso deficiente, nos tiene que ayudar a mejorar nuestro soporte óseo. Y eso quiere decir que si tengo dientes por delante o por atrás del seno maxilar que quiero rellenar, es una estructura muy distinta a tener un seno maxilar completamente déntulo, sin ningún hueso esponjoso que me entregue irrigación. Y aquí viene el tercer punto, la calidad del hueso que estoy trabajando. Si tengo hueso cortical o esponjoso, es extremadamente diferente, me entrega total diferencia en los componentes, en los escenarios, y es diferente trabajar en huesos muy corticales que por consecuencia van a tener un hueso con canales de Hardy, ¿cierto?, con baja irrigación, a un hueso esponjoso que me entrega otras características de neoformación. Final, otro punto importante, la instalación del implante. Si instalamos el implante de forma inmediata, aquí nos da un porcentaje muy alto de éxito, porque el instalar el implante inmediato me significa que tengo una calidad ósea suficiente, que tengo estabilidad primaria, que mi superficie está trabajando en favor de la neoformación ósea y también actuando como un centro de formación ósea, y con eso tenemos un paso importante en este camino. Hicimos esta publicación que también parte de la tesis de máster, ¿cierto?, de Marcelo, donde se hizo el análisis sistemático de esta técnica en base a otras características. Y aquí observamos un evento importante. Ya teníamos historia de éxito, historia de estructura potenciada en los análisis, y los diseños de implantes comenzaron a tener mucha importancia. Básicamente todo de tipo cortical, con algunas características de superficie, y aquí nosotros comenzamos a trabajar clínicamente con este escenario. Y para finalizar, le voy mostrando un poquito sobre esto. Una técnica versátil, ¿cierto?, con criterios ambiguos hasta ese minuto, fracaso muy limitado, sobre el 90% de éxito. Y comenzamos a trabajar con esto, y hay un análisis clínico, ¿cierto?, que yo les voy a resumir un poquito ahora, y que esperamos publicarlo ahora a final de este año. Se hace un análisis completo sobre los tratamientos, un paciente 1, tenemos una zona de implante instalada, algunos problemas en esos implantes y definimos el retiro de ellos, ¿cierto? Trabajamos con la elevación de seno maxilar de forma inmediata, nuestra técnica de ventana lateral, bastante regular, y comenzamos con la instalación. Aquí estamos utilizando implantes que son cónicos, de roscas activas en la parte media cervical, ¿cierto?, y que nos permiten una gran posibilidad de estabilidad primaria. Aquí el diseño del implante importa mucho, en particular esto lo hemos hecho con los implantes de tipo Flash, de Conexab, que nos entregan esa versatilidad, nos entregan esa posibilidad de hacer un buen anclaje, sobre todo en la zona del reborde alveolar, y con eso tener una estabilidad primaria, que es lo que nosotros buscamos para que esta técnica sea eficiente. Estimulamos el sangramiento y ustedes ven cómo la cavidad se comienza a rellenar con su sangre, y vemos en la radiografía de control cómo esto empieza a mantener el volumen, a mantener el tamaño, a mantener estructura,
sin ningún tipo de soporte óseo, sin ningún tipo de relleno, sin ningún tipo de PRF, solamente el coágulo sanguíneo como centro de formación ósea. Este otro caso que es un poquito más complejo, un clásico caso de deformidad facial, donde en este caso también manejamos una cirugía ortognática previo a la cirugía de implante. Utilizamos la técnica, en este caso, con la misma secuencia, mismos tipos de implante, llegamos a nuestra ventana lateral, hacemos nuestras perforaciones, hacemos nuestra instalación inmediata de implantes, y si se dan cuenta, el relleno lo utilicé solamente en la parte lateral del implante, porque parte de esta investigación va demostrando que no es necesario, y en el lado izquierdo hacemos la misma técnica, retiramos el soporte de placa que teníamos en ese minuto, y colocamos nuestra cirugía, hacemos nuestra cirugía, instalamos nuestro implante, de la misma forma en como lo hicimos en el lado derecho. La secuencia completa, paralelismo adecuado, estable, sin complicaciones, nuestro sangramiento estimulado, y ustedes ven en la radiografía de control cómo estos implantes se ven perfectamente alineados, en buena posición, estable y finalmente rehabilitados sin complicaciones y con una buena estabilidad y funcionamiento adecuado. Ahora, no en todos los casos ha funcionado 100%, hay casos donde no es tan eficiente. Este caso, por ejemplo, donde tenemos una alteración también, una reducción, bajo soporte óseo, alteraciones periodontales previamente tratadas, pero que nos indican un soporte óseo un poco más limitado. Vamos a hacer nuestra preparación, nuestra perforación, y tenemos colapso, ¿cierto? Y fracaso con una pequeña fractura vestibular en ese implante. Por supuesto que en estas condiciones no es viable esa instalación, no es problema del implante, no es problema de la preparación, es problema de la estructura ósea y por supuesto la indicación que no es la adecuada. Y este es un caso donde sí tenemos que ir a técnica convencional, donde es una reconstrucción previa a implante en segundo tiempo. La estabilidad primaria es fundamental en estos casos para mejorar el escenario. Solo para ir finalizando, recordar que la biología de la ósea en la regeneración es extremadamente importante, tenemos que estar muy atentos a entender esos fenómenos y a reestudiarlos y a reimplementarlos, porque eso nos permite ser versátiles con lo que estamos haciendo, nos permite mejorar las técnicas y nos permite entender que el biomaterial que vamos a utilizar tiene un aporte, quizás a veces más o a veces menos del que nosotros estábamos esperando para estos escenarios. Bueno, en el extremo superior derecho de la pantalla van a encontrar mis clasificaciones de investigación, están los artículos que les he mostrado completamente descargables ahí, mi correo electrónico también disponible, y mis contactos por si requieren alguna información. Antes de finalizar, quiero agradecer nuevamente al grupo que está detrás de esto, de esta secuencia de trabajo, secuencia de estudio. Son 3 días muy intensos, son 3 días donde cerca de 15 profesores eh, han hecho un esfuerzo por estar presentes, han hecho un esfuerzo por mostrar su trabajo y intentar estar conectados. Hoy día el estar en casa para todos significa una situación compleja, algunos poco más, algunos poco menos. La odontología a nivel mundial, latinoamericano en especial, ha sido altamente golpeada, y creemos que con este tipo de trabajo nosotros podemos unirnos, y en eso están detrás personas y por supuesto empresas, y quiero felicitar y agradecer públicamente también el esfuerzo que han hecho desde Brasil, el empresa Conexado, y también desde Chile, la empresa Conexado, que aquí lidera el doctor Rojas, ¿cierto?, para intentar hacer algo más e intentar ayudarnos para que estos días sean un poco más útiles y tengamos también mejor posibilidad para futuro. ¿Bien?